¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias 24. Continuamos, por supuesto, con esta cobertura especial, las reacciones, el detalle de lo que fue esta primera cuenta pública del presidente Gabriel Boric, que hoy entregó en su cuenta pública los ejes de su mandato, los proyectos de reforma previsional, tributaria y el que busca reducir la jornada laboral a 40 horas, fueron algunos de los anuncios centrales del mandatario. Para profundizar en el tema nos acompaña la ministra del Trabajo, Janet Jara. Ministra, nos encontramos nuevamente ahora a la distancia. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Constanza. Un gusto estar nuevamente con usted. Bueno, partamos, ministra, por el proyecto de reducción de jornada laboral de 40 horas, que si bien no tiene fecha, yo se lo pregunté en la mañana, pero pues igual le voy a volver a preguntar a ver si hay una evolución durante el día. Pero ese proyecto se lo preguntaron también al ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, y él dijo que lo que iba a hacer el gobierno era introducirle indicaciones al proyecto que ya estaba en el Congreso, que es el presentado por las entonces diputadas Camila Vallejo y Carol Cariola. Usted me dijo a mí que todavía no estaba decidida la técnica legislativa. ¿Cuál es la decisión o todavía no hay una decisión? No, lo cierto es que es la Secretaría General de la Presidencia que dirige precisamente el ministro Giorgio Jackson quien hace la evaluación tanto de la técnica política como de la técnica legislativa, como del momento en el cual se introduce el proyecto. Así que confirmo, como ha dicho el ministro Jackson, que ya se ha decidido entonces que lo que se va a hacer por parte del Ejecutivo es ingresar indicaciones a la moción que levantaron, como usted señala, la entonces parlamentaria, actual ministra Camila Vallejo, junto a la diputada Carol Cariola. Ya, por lo tanto, se descarta que haya un nuevo proyecto del gobierno que vaya a ser presentado al Congreso, ¿cierto? Así es, lo que existe es la voluntad del gobierno en impulsar efectivamente el proyecto de ley y la SECPRES ya ha confirmado que la técnica legislativa va a ser mediante indicaciones. Hoy día el presidente habló de gradualidad, de adaptabilidad en este proyecto de reducción de jornada laboral y precisamente las quejas o las reacciones negativas vinieron por parte de las pymes que están preocupados de cómo ellos van a poder enfrentar esta alza en los costos laborales. Por un lado, el salario mínimo, ¿cierto?, que ya entró en vigencia, y por otro, una reducción de jornada laboral. ¿Qué le contesta usted a las pequeñas y medianas empresas frente a este susto que tienen o temor de tener que reducir esta jornada laboral y que esto signifique aún un mayor costo para ellos? Bueno, sin duda la preocupación que tienen las pymes, estamos conscientes desde el Ejecutivo de aquello y por eso la elaboración del proyecto de ley o de las indicaciones, más bien dicho, para ser más precisa, considera escucharlas y atender la situación del sector, porque entendemos que hoy día el país va a ser, ¿cierto?, un avance en materia de derechos laborales a efectos de reducir la jornada, pero esto junto con ser una buena noticia para la vida de las personas, también tiene que constituirse en una medida que no afecte el empleo. Y en esa preocupación vamos a encontrarnos en un camino común para que el proyecto de ley efectivamente incorpore una gradualidad que nos permita a todos transitar hacia un buen vivir. Ya, en eso consisten las indicaciones que va a introducir el gobierno al proyecto, porque una de las críticas que había al proyecto de la ahora vocera de gobierno y antes diputada Camila Vallejos era precisamente que implicaba, digamos, un cambio bastante como de un día para otro y que iba a traducirse en un alza en los costos para las pymes, sumándose a estos otros costos laborales, ¿cierto? Ya le dije el salario mínimo, pero además también el alza probablemente en el porcentaje de cotización en la futura reforma previsional. Entonces, estas indicaciones lo que van a buscar es tratar de que la jornada laboral el cambio sea gradual y de acuerdo al rubro de cada una de las pymes. Vamos a hacerlo en primer lugar considerando una gradualidad, ¿ya? Y en segundo término, las indicaciones que se formulen también van a decir relación con atender a todos los tipos de jornada que existen en nuestro país, porque existe la jornada ordinaria de trabajo, pero también hay jornadas excepcionales y especiales. Y para eso vamos a instalar las mesas técnicas, Constanza, que se van a abrir, ¿cierto?, a partir del día 13 de junio, a fin de poder recoger la experiencia de distintos sectores
y también, por cierto, de las organizaciones de y los trabajadores. Tenemos la convicción de que este proyecto de ley va a generar un impacto en el buen vivir de las personas. Disponer de una hora más al día, sin duda, va a permitir tener más tiempo para compartir con las familias, y los sectores productivos, económicos y los generadores de empleo también van a ser considerados en esta discusión, porque, como les señalaba al principio y en la voluntad de nuestro presidente, no solo nadie quede excluido del debate, sino que además estas medidas tengan una implementación que nos hagan bien a todos y que produzcan también cierta consistencia con lo que esperamos, que es seguir manteniendo empleo formal con una buena calidad de vida para las y los trabajadores. Pero usted reconoce, ministra, que con este proyecto van a subir los costos laborales para las empresas. Estoy pensando en las pequeñas y medianas empresas. Vamos a realizar todos los esfuerzos para que las empresas se puedan adaptar de mejor forma, no solo con temas de gradualidad, sino que también eventualmente con algunos apoyos que se pudieran requerir, así como lo hicimos también con TANS en materia de salario mínimo. Sabemos que las pymes son muy importantes para la generación del empleo en nuestro país y que su estructura de costo no depende solamente del tiempo de duración de la jornada o, en el caso anterior, del alza del salario mínimo, que se aplicó también con gradualidad, sino que también depende de otras medidas que forman parte de una agenda económica en la cual queremos que puedan tener efectivamente una mayor participación del mercado. Las pymes generan más del 50% del empleo, pero su participación en ventas es muy baja, y por eso el ministro Nicolás Grau, desde el Ministerio de Economía, ha estado en conversación con las pymes precisamente, entre otras cosas, buscando formas de hacer mejoras a la ley de pago a 30 días que nuestro país se demoró tanto, ¿cierto?, en legislar, y que hoy día tiene espacios de mejora que seguramente también desde el Congreso Nacional van a poder enriquecer, porque su participación en el crecimiento económico es muy relevante. Ministra, ¿le podemos poner fecha a las indicaciones que va a presentar el gobierno al proyecto de la jornada de 40 horas? Bueno, como lo señaló también el ministro Jackson, la idea es que el proyecto de ley esté ingresado durante este año. Ya, antes que termine el año. Durante este año. Durante el año, ya. Bueno, antes que termine el año me imagino que será. Ministra, hablemos de otro de los anuncios que sí tiene fecha, el de la reforma previsional que, según dijo el presidente hoy día, será presentado al Congreso en el mes de agosto. ¿Cuándo se va a definir? Porque no sé si todavía se ha definido, pero hemos hablado bastante de algunos elementos en los que hay acuerdo, ¿cierto?, en una reforma previsional. Pero el rol de las AFP, ¿cuándo se va a definir qué rol van a tener o no van a tener ningún rol en el próximo sistema de seguridad social? Nuestro desafío principal, Constanza, es poner el foco en la reforma, en que efectivamente nosotros podamos mejorar las pensiones de los actuales y de los futuros jubilados. Y lo señalo porque, como nuestro sistema es de una lógica individual, los actuales jubilados hoy día tienen una pensión que viene de lo que ellos han podido ahorrar obligatoriamente en todos estos años en que han tenido cotizaciones, además de que en algunos casos se complementa con el aporte, ¿cierto?, solidario desde el Estado, que hoy día va a pasar o se está en proceso de transformación a la PGU. Sí. Pero sin duda, los datos que tenemos que nos entrega la Superintendencia de Pensiones hablan de una insuficiencia muy grande en materia del monto de las pensiones, y por tanto no podemos cerrar los ojos y pensar solamente que una reforma previsional se va a hacer con una perspectiva de 40 años más. Por eso los mecanismos en los cuales nosotros tenemos que centrarnos hoy día es en asegurar que los actuales jubilados, Constanza, que además han pagado el costo de la transición vía impuestos desde el antiguo sistema de cajas al sistema de AFP, tengan una mejora importante en sus pensiones. Entonces, el primer foco de la reforma claramente está puesto ahí, asegurando además la sostenibilidad de los beneficios. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que logremos introducir solidaridad dentro de nuestro sistema contributivo, o sea, en el que se cotiza para las pensiones, los beneficios que hoy día podamos pagar se garanticen además para las generaciones futuras. Y el segundo elemento tiene que ver con una definición en torno a qué se entiende por un sistema de pensiones alineado con la seguridad social. Y sin duda,
las AFPs, que han sido el tronco de nuestro sistema de pensiones actualmente vigente y desde hace 40 años impuesto y vigente, constituyen entidades que no están alineadas con los principios de la seguridad social, Constanza, porque lo que hacen es que las personas mayores asuman los riesgos del envejecimiento por sí mismas, individualmente, y la seguridad social, como un derecho humano al que se accede, se basa precisamente bajo una premisa distinta, que es cómo la sociedad desde el colectivo apoya a las personas en distintos momentos de la vida, entre otros en el caso del sistema de pensiones, en el momento del envejecimiento y que dejan de tener activamente un trabajo remunerado y por tanto un ingreso. Entonces, debiéramos entender de sus palabras, ministra, que en la reforma previsional que se presenta en el mes de agosto no van a existir las administradoras de fondos de pensiones, las AFP que conocemos hoy día, ni siquiera como una alternativa de administrar fondos de uno de los pilares de la reforma. Lo esencial para nosotros es que se constituya un sistema de seguridad social y hemos hecho distintos compromisos con la ciudadanía, que sin duda pasan porque las AFP hoy día no sean lo que hoy día son. Pero es evidente que esto lo vamos a tener que conversar también con el mundo social y con el mundo parlamentario, pero sin duda lo que no nos puede ocurrir es pensar que como hemos tenido un sistema de 40 años que ha fracasado, que es el de la AFP, vamos a seguir dando la misma respuesta hacia adelante. Seguramente van a haber distintos agentes o tipos de agentes de inversión donde pueden existir algunas entidades que cumplan fines similares, pero que no necesariamente sean hoy día y el rol que han jugado hoy día la AFP en nuestro país, que en realidad no ha entregado ni seguridad social ni buenas pensiones. Entendemos, ministra, que lo que va a proponer el gobierno es un sistema mixto de pensiones, ¿cierto? Sí. Con distintos pilares. ¿Uno de esos pilares va a ser la capitalización individual o sea, van a seguir existiendo las cuentas individuales? Va a existir tanto capitalización como solidaridad en nuestro sistema. Todo lo que tenga que ver con el proyecto de reforma a las pensiones y sus detalles se van a conocer en agosto. Sin perjuicio de aquello, quiero señalar que en nuestro caso como país es importante reconocer, por un lado, la necesidad de instalar solidaridad en un sistema de seguridad social, como también reconocer la cultura que ha imperado en nuestro país durante todos estos años, las cuales, por cierto, no solo la capitalización es necesaria porque tenemos que asegurar la sostenibilidad de los fondos hacia el futuro, sino que también porque ha habido un sistema en el cual las personas no han conocido otra forma de generar sus ahorros para los temas previsionales. Así que vamos a tener una mixtura de componentes, como son además muy similares los sistemas previsionales en el resto del mundo. Lo que sí, Constanza, es importante y tener más o menos claro, digamos, que para poder mejorar pensiones de todos los jubilados que hoy día tenemos y que tienen tasa de reemplazo muy baja, o sea, realmente los estudios de la superintendencia indican. Se publicó recientemente en mayo un estudio, indican que la mediana de la tasa de las pensiones de las mujeres autofinanciadas, es decir, de lo que lograron juntar en sus cuentas de capitalización individual, mirando los datos agregados desde el 2007 al 2021, o sea, una serie de datos contundentes, la mitad de las mujeres se pensionó con una pensión de FP inferior a 30.000 pesos. Y en el caso de los hombres, claro, es un poco más, uno dice es un 70% más que las mujeres, pero en realidad es una cifra bastante baja también, 130.000 pesos. Por eso también dentro de los anuncios del presidente se confirma, ¿cierto?, la pensión básica universal como una medida que va a alcanzar a todas las personas mayores de 65 años en nuestro país y que esperamos que de la mano de la reforma tributaria avance a efectos de poder financiar una pensión de 250.000 pesos. Solo para no contributiva, es decir, claro, proveniente de los impuestos. Solo para terminar, ministra, usted dijo en la mañana, me lo dijo a mí, ¿cierto?, en la transmisión especial de TVN, que se confirmaba que se aumentaría un 6%, sí, en un 6% la cotización en la reforma. Ese 6%, ¿cómo se va a distribuir? ¿Va a ir completamente a un fondo solidario ese 6%?
Estamos en todos esos cálculos técnicos, Constanza, y también realizando el proceso de diálogo social tripartito entre trabajadores, empleadores y gobierno en todo el país. Y todos esos detalles van a venir contenidos en el proyecto de ley. Es muy importante incorporar el componente de solidaridad en nuestro sistema previsional, con la responsabilidad y el compromiso de que los cambios que introduzcamos tienen que garantizar los beneficios también para las generaciones futuras. ¿Está descartado subir la edad de jubilación, que es una recomendación que le han hecho todas las comisiones de pensiones que han habido en los últimos 10 años? Y que es una medida muy impopular, pero ha sido recomendado por todos. Han habido algunas opiniones que la han propuesto en las anteriores comisiones de expertos, así como también hay otras que los han refutado. Por lo pronto no está dentro de la agenda de gobierno aquello, entre otras cosas, porque en nuestro país las personas se pueden jubilar desde los 60 si son mujeres y desde los 65 que son hombres, pero la verdad es que la edad efectiva de jubilación es bastante más tardía y con esa edad de jubilación efectiva, la real, tenemos las pensiones que tenemos. Además, por otro lado, el mercado laboral también tiene ciertas dificultades para absorber a las personas mayores y los datos que nos han mostrado la recuperación del empleo a momentos previos a la pandemia dan cuenta de esta realidad. Los sectores más rezagados han sido las mujeres, los jóvenes entre 18 y 24 años, así como también las personas mayores de 55. Ministra del Trabajo, ministra Janet Jara, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias 24. Buenas tardes.